Hay lugares que no buscan ser vistos, sino comprendidos con calma. Sitios donde la belleza no se anuncia, se insinúa, donde el paisaje no compite, acompaña. Este recorrido no trata de llegar rápido ni de acumular destinos, sino de aprender a mirar distinto. Cada pueblo, cada valle, cada costa que aparece aquí guarda un ritmo propio, una forma silenciosa de existir que desafía la urgencia del mundo actual. A través de estas imágenes en 4K, el viaje no avanza hacia afuera, sino hacia adentro. Respira hondo y deja que el camino haga el resto. Hallstatt, Austria. Hay lugares donde el tiempo no se detiene, pero aprende a moverse con cuidado. Hallstatt se apoya suavemente junto a un lago inmóvil, rodeado por montañas que filtran la luz y el sonido. Al amanecer, una niebla tenue se desliza entre los tejados de madera y diluye las fronteras entre el agua y el cielo. Todo parece reducido a lo esencial. Los reflejos en el lago no buscan llamar la atención, simplemente existen, tranquilos, precisos. Caminar aquí es aceptar un silencio que no incomoda, un ritmo donde cada paso tiene sentido. Esta atmósfera, capturada en documental en 4K, no necesita exageraciones para dejar huella. Durante miles de años, la vida en Hallstatt giró en torno a la sal y a la montaña. Esa relación enseñó a sus habitantes a convivir con un espacio limitado, donde cada casa, cada sendero, parece colocado con respeto. En invierno, la nieve simplifica el paisaje hasta casi borrarlo. En verano, los balcones devuelven color y calidez. Nada destaca por encima de lo demás. Todo se sostiene en equilibrio. Y cuando el día se apaga y las luces se reflejan en el lago, Hallstatt deja una sensación clara. Aquí la belleza no se exhibe, se conserva y nos invita a seguir adelante. Gásadalur, Islas Feroe, Dinamarca. Gásadalur aparece como si hubiera sido colocado a propósito en el borde del mundo, rodeado por acantilados abruptos y abierto al océano Atlántico Norte. El pueblo parece respirar al ritmo del viento y las nubes bajas. El verde intenso del paisaje cambia constantemente según la luz, y las casas de techos cubiertos de hierba se funden con la montaña, casi invisibles desde la distancia. Aquí no hay ruido innecesario, solo el sonido del aire y del agua marcando el paso del tiempo. En documental en 4K, este lugar no se presenta como un destino, sino como una experiencia de aislamiento sereno. Durante siglos, Gásadalur permaneció prácticamente incomunicado, lo que fortaleció una forma de vida basada en la autosuficiencia y la observación constante de la naturaleza. La cascada que cae desde lo alto del acantilado hacia el mar no es un espectáculo puntual, sino una presencia continua, casi hipnótica. No hay prisa ni distracciones, cada movimiento parece medido por el entorno.
Al abandonar este rincón, uno entiende que el silencio también puede contar historias y que aún queda mucho por descubrir más allá del horizonte. Oia Grecia. Oia se extiende sobre la roca volcánica como una sucesión de líneas blancas que miran al mar Egeo. Desde cualquier punto, el océano aparece inmenso, profundo, siempre presente. Las calles estrechas obligan a avanzar despacio, a detenerse, a mirar. La luz del día rebota en las paredes encaladas y transforma el espacio en algo casi irreal, donde las sombras son suaves y el color domina la escena. Ver Oia en documental en 4K es observar cómo la arquitectura y el paisaje dialogan sin esfuerzo. Al caer la tarde, el pueblo entero parece participar en un mismo ritual. El cielo cambia de tono lentamente y el mar absorbe los últimos reflejos del sol. Las casas cueva, diseñadas para protegerse del viento y del calor, recuerdan una vida adaptada a condiciones extremas. Aquí, el tiempo no se mide por relojes, sino por la luz. Cuando la noche llega y las luces doradas aparecen una a una, Oia deja una impresión duradera, la de un lugar donde la emoción supera a la explicación y abre paso al siguiente escenario. Manarola, Italia. Manarola se aferra a los acantilados de la costa como una composición de colores suspendida sobre el mar Mediterráneo. Las casas parecen apilarse unas sobre otras, siguiendo la forma natural de la roca. El azul profundo del agua contrasta con los tonos cálidos de las fachadas, creando una escena que cambia con cada hora del día. Los senderos de piedra conducen sin prisa entre terrazas y miradores, mientras el sonido del mar acompaña cada recorrido. Esta armonía, registrada en documental en 4K, se siente cercana, casi íntima. La vida en Manarola siempre ha estado ligada al mar y a la paciencia. Las pequeñas embarcaciones descansan en el agua clara, como si también esperaran el momento adecuado para moverse. Al atardecer, la luz suaviza los colores y el pueblo se vuelve más silencioso. No hay necesidad de grandes gestos. La belleza surge del equilibrio entre las personas y el entorno. Al dejar Manarola atrás, queda la sensación de haber respirado un ritmo distinto, uno que prepara el ánimo para continuar el viaje. Český Krumlov, Republika Česká. Český Krumlov se curva suavemente siguiendo el curso del río Moldava, como si la ciudad hubiera aprendido a adaptarse al agua con el paso de los siglos. Las calles adoquinadas conducen entre fachadas antiguas y tejados rojizos que conservan una escala humana, cercana. Desde lo alto, el castillo observa en silencio, marcando el ritmo de un lugar donde nada parece haberse acelerado. La luz de la mañana se filtra lentamente entre los edificios, suavizando los contornos y creando una atmósfera tranquila. Vista en documental en 4K, la ciudad no se impone, se revela poco a poco.
Aquí, el tiempo no desaparece, se acumula. Cada muro guarda capas de historia, desde comerciantes hasta artesanos que dieron forma a la vida cotidiana. Los pequeños cafés invitan a detenerse, a observar cómo la ciudad despierta sin urgencia. Al caer la tarde, las farolas iluminan las calles con una calidez discreta y el reflejo del castillo en el río completa la escena. Český Krumlov no busca parecer antigua, simplemente sigue siendo fiel a lo que siempre fue, antes de llevarnos al siguiente lugar. Colmar, Francia. Colmar parece diseñada para ser recorrida sin un destino fijo. Sus casas de entramado de madera, pintadas en tonos suaves y vivos, se reflejan en canales tranquilos donde el agua avanza sin esfuerzo. Las ventanas decoradas con flores aportan pequeños detalles que cambian con las estaciones. El ambiente es ligero, casi narrativo, como si cada calle estuviera esperando ser descubierta. En documental en 4K, Colmar transmite una sensación de cercanía que no depende del tamaño, sino del cuidado con el que ha sido preservada. La identidad de Colmar está profundamente ligada a la tradición y a la vida cotidiana. El aroma de pan recién horneado y vino local acompaña los paseos lentos, mientras la luz del sol resalta las texturas de la madera y la piedra. Durante los festivales, el pueblo cobra una energía distinta, pero nunca pierde su equilibrio. Al marcharse, queda la impresión de haber caminado dentro de una ilustración viva, una transición suave hacia un lugar donde el agua vuelve a marcar el ritmo. Giethoorn, Países Bajos. Giethoorn es un pueblo donde el silencio se desplaza sobre el agua. Aquí no hay calles convencionales. Los canales conectan las casas como si fueran caminos naturales. Las embarcaciones avanzan lentamente, impulsadas por el remo, y cada movimiento genera pequeñas ondas que desaparecen casi de inmediato. Las viviendas de techos de paja se integran entre árboles y jardines, creando un paisaje equilibrado y sereno. Observado en documental en 4K, Giethoorn ofrece una sensación de calma difícil de encontrar en otros lugares. La vida en el pueblo sigue el ritmo de las estaciones. En primavera, las flores rodean los canales. En verano, la luz se refleja en el agua con mayor intensidad. El otoño introduce tonos apagados y el invierno transforma el paisaje cuando el hielo cubre los canales. Aquí no hay prisa ni ruido mecánico. Todo invita a reducir la velocidad. Al dejar Giethoorn atrás, el viaje continúa hacia un entorno más extremo, donde el clima y el paisaje cambian radicalmente. Reine, Noruega.
Reine se encuentra rodeado por montañas abruptas que emergen directamente del mar Ártico. El contraste entre la nieve, el agua oscura y las casas rojas de madera crea una imagen poderosa y directa. La luz es distinta aquí, más fría, más limpia, capaz de transformar el paisaje en cuestión de minutos. En documental en 4K, Reine se percibe como un lugar remoto, casi irreal, donde la naturaleza define cada detalle. La vida del pueblo siempre ha estado vinculada al mar y a la observación constante del entorno. El aire es puro y el silencio profundo. En invierno, el cielo puede iluminarse con luces que se mueven lentamente, mientras en verano los días parecen no terminar nunca. Reine no abruma, pero deja una huella clara, la de haber estado frente a una belleza cruda y honesta. Desde aquí, el viaje avanza con una sensación distinta, más intensa, más consciente. Bled, Eslovenia. Bled se despliega alrededor de un lago de aguas suaves, donde cada reflejo parece pensado para ser observado sin prisa. La pequeña isla situada en el centro no rompe la calma, la completa. Desde la orilla, el paisaje se organiza de forma natural. Montañas que protegen el valle, árboles que enmarcan el agua y barcas de madera que avanzan lentamente, casi sin dejar rastro. El silencio aquí no es ausencia, es presencia constante. La luz cambia a lo largo del día y transforma el lago en una superficie viva, capaz de pasar del azul frío al dorado profundo en cuestión de minutos. Vista en documental en 4K, esta escena no busca sorprender, sino envolver al espectador en una sensación de equilibrio y continuidad. En lo alto del acantilado, el castillo observa el lago con una serenidad que atraviesa los siglos. Desde allí, la vista permite comprender por qué este lugar ha sido refugio, punto de encuentro y símbolo de armonía. Por la mañana, la niebla suaviza el paisaje y lo vuelve casi irreal. Por la tarde, los reflejos se alargan y el entorno adquiere una calidez silenciosa. Bled no se impone con grandiosidad, se queda con sutileza. Al marcharse, uno no siente haber visitado un lugar, sino haber compartido un momento que permanece antes de seguir el camino. Shirakawa-go, Japón. Shirakawa-go descansa en un valle amplio, rodeado de montañas que marcan el ritmo del clima y de la vida. Las casas de techos inclinados se alinean con una lógica precisa, diseñada para convivir con la nieve, el frío y el paso del tiempo. No hay elementos innecesarios, cada estructura responde a una función clara. Desde la distancia, el pueblo parece casi inmóvil, como si hubiera aprendido a permanecer sin resistirse al entorno.
En documental en 4K, la madera envejecida, los campos ordenados y los caminos sencillos revelan una estética nacida de la necesidad, no del adorno. La vida aquí ha seguido un curso constante durante generaciones. Las casas conservan historias familiares, trabajos compartidos y silencios que también forman parte de la tradición. En invierno, la nieve cubre todo y amortigua los sonidos hasta casi desaparecerlos. En otras estaciones, el verde devuelve suavidad y contraste al paisaje. Caminar por Shirakawa-go no produce sensación de visita, sino de respeto. Nada pide atención, pero todo la merece. Al dejar el valle atrás, queda la impresión de haber sido testigo de una continuidad rara y el viaje se abre hacia un nuevo horizonte. Kotor, Montenegro. Kotor se esconde en el fondo de una bahía profunda, donde el mar avanza lentamente entre montañas que cierran el paisaje como una muralla natural. El casco antiguo se organiza dentro de gruesos muros de piedra, protegiendo calles estrechas y plazas pequeñas donde la luz entra de forma medida. El agua refleja el cielo sin alterar la quietud del entorno. Todo parece diseñado para contener, no para expandirse. Observada en documental en 4K, Kotor se percibe como un lugar recogido, donde cada elemento contribuye a una sensación de profundidad y silencio. Cada rincón guarda huellas de siglos de comercio, navegación y encuentros culturales. Las piedras pulidas por el paso del tiempo cuentan historias sin necesidad de palabras. Al caer la tarde, las sombras se alargan y las campanas marcan un ritmo que no pertenece al presente inmediato. Desde lo alto, la vista de la bahía resume la esencia del lugar: calma sostenida, historia viva y equilibrio. Kotor no invita a recorrerla rápido. Invita a permanecer un poco más, antes de que el paisaje natural vuelva a tomar protagonismo. Lauterbrunnen, Suiza. Lauterbrunnen se abre como un valle vertical, donde numerosas cascadas descienden desde acantilados altos y se disuelven en el aire antes de tocar el suelo. El sonido del agua está presente en todo momento, constante pero sereno, como una respiración profunda del paisaje. Las montañas enmarcan el valle con una firmeza silenciosa, mientras el pequeño pueblo permanece discreto, casi frágil frente a la escala natural. En documental en 4K, la fuerza del lugar no está en el exceso, sino en la claridad de cada forma y cada sonido.
La luz atraviesa la niebla y el agua suspendida, creando cambios sutiles a lo largo del día. En primavera y verano, el verde domina. En otoño, los tonos se vuelven cálidos. En invierno, el silencio se intensifica bajo la nieve. Cada estación transforma el valle sin alterar su esencia. Caminar aquí produce una sensación de ligereza difícil de explicar, como si el entorno despejara no solo la vista, sino también el pensamiento. Al dejar Lauterbrunnen, queda una calma profunda, una pausa necesaria antes de continuar el viaje. Vik y Myrdal, Islandia. Vik se encuentra frente a un océano que nunca parece completamente en calma. La playa de arena negra se extiende como una superficie áspera y profunda, formada por cenizas volcánicas y siglos de erosión constante. Las columnas de basalto emergen del paisaje como estructuras geométricas naturales, marcando un contraste fuerte entre la tierra oscura y el cielo cambiante. El sonido de las olas no acompaña, domina. Aquí, la naturaleza no decora el entorno, lo define. Vista en documental en 4K, Vik transmite una sensación primitiva, casi intacta, donde cada elemento parece recordar el origen mismo del paisaje. El pequeño pueblo permanece discreto frente a esta fuerza inmensa. Las casas se agrupan buscando refugio del viento, mientras una iglesia solitaria observa desde lo alto, como un punto de referencia silencioso. La luz cambia con rapidez, a veces fría y metálica, a veces suave y difusa. Caminar por Vik no genera tranquilidad inmediata, sino respeto. Al alejarse, queda la impresión de haber estado frente a un límite natural, un umbral que prepara al viajero para un cambio completo de ritmo y color. Chefchaouen, Marruecos. Chefchaouen aparece envuelta en tonos azules que cubren calles, escaleras y fachadas como una capa continua de calma. Desde el primer paso, el color domina la percepción y suaviza el espacio. Las calles estrechas obligan a avanzar despacio, a observar cómo la luz se refleja de manera distinta en cada superficie. El azul no es uniforme, cambia con la hora del día, con la sombra, con la textura de las paredes.
En documental en 4K, este lugar no se percibe como un escenario artificial, sino como una atmósfera que envuelve lentamente. La vida aquí transcurre con serenidad. El sonido de los pasos sobre la piedra antigua, el aroma del té de menta y las puertas entreabiertas crean una sensación de intimidad constante. Desde los puntos altos, el contraste entre el azul del pueblo y el verde de las montañas del Rif resulta casi hipnótico. Chefchaouen no abruma ni acelera, invita a bajar el ritmo, a respirar con más atención. Al dejar atrás sus calles, uno siente que el viaje entra en una fase más introspectiva. Alberobello, Italia. Alberobello se distingue por la repetición ordenada de sus casas trullo, con techos cónicos de piedra que parecen surgidos de otro tiempo. Las formas simples y los tonos claros crean un paisaje arquitectónico coherente, casi ritual. Caminar entre estas construcciones produce una sensación de continuidad, como si cada casa formara parte de un relato común. La luz del sur de Italia resbala sobre la piedra seca y acentúa las texturas sin esfuerzo. Observado en documental en 4K, Alberobello transmite una belleza nacida de la paciencia y del trabajo manual. Cada trullo conserva símbolos pintados en sus techos, vestigios de creencias antiguas y tradiciones locales. Por la mañana, el pueblo se siente ligero y silencioso. Por la noche, las luces cálidas transforman las calles en un escenario íntimo y casi onírico. Aquí, la modernidad parece haberse detenido a una distancia respetuosa. Alberobello no pide atención inmediata, pero deja una huella duradera antes de conducir el viaje hacia un paisaje más espiritual y elevado. Sapa, Vietnam. Sapa emerge lentamente entre la niebla, como si el paisaje se revelara solo a quienes están dispuestos a esperar. Las montañas del noroeste se organizan en capas suaves y las terrazas de arroz descienden siguiendo las curvas naturales del terreno. La luz de la mañana no irrumpe, se filtra con cuidado, reflejándose en el agua de los campos y creando un juego constante entre cielo y tierra.
Los caminos de tierra conectan aldeas sencillas, donde cada paso parece formar parte de un ritmo antiguo. Observada en documental en 4K, Sapa no se presenta como un lugar que se conquista, sino como uno que se escucha. La vida aquí está profundamente ligada a las estaciones y a la comunidad. Los pueblos Hmong, Dao y Tei conservan tradiciones que se reflejan en sus vestimentas, en su manera de caminar y de trabajar la tierra. El aire fresco de las tierras altas hace que cada sonido sea más nítido, cada emoción más clara. Cuando la niebla vuelve a cubrir el valle, Sapa deja una sensación persistente de quietud y nostalgia, preparando el espíritu para un viaje hacia otro tiempo. Rothenburg ob der Tauber, Alemania. Rothenburg ob der Tauber parece detenida en un instante preciso de la historia. Las murallas rodean la ciudad con una firmeza tranquila. Protegiendo calles adoquinadas y casas de tejados puntiagudos que conservan una escala humana. Caminar por sus pasajes es avanzar entre sombras suaves y fachadas que no buscan renovarse. La luz de la tarde cae con delicadeza sobre los muros, resaltando tonos cálidos y creando una atmósfera contenida. Vista en documental en 4K, la ciudad no se siente antigua por nostalgia, sino por coherencia. Cada rincón transmite una sensación de continuidad. Las plazas pequeñas, las torres y los caminos sobre la muralla invitan a recorrer sin rumbo fijo. En invierno, la nieve simplifica el paisaje. En otras estaciones, la piedra y la madera recuperan protagonismo. Rothenburg no intenta sorprender con cambios bruscos. Permanece fiel a sí misma. Al abandonar la ciudad, queda la impresión de haber caminado dentro de un recuerdo colectivo antes de regresar a un paisaje dominado por la altura y el silencio. Wengen, Suiza. Wengen se encuentra suspendido sobre el valle, accesible solo por tren, como si el camino mismo marcara el cambio de ritmo. A medida que el ascenso avanza, el paisaje se abre lentamente y las montañas toman el control de la escena.
El pueblo aparece discreto, compuesto por casas de madera que parecen alinearse con la pendiente. No hay ruido de motores, solo viento, pasos y campanas lejanas. En documental en 4K, Wengen se percibe como un lugar donde el silencio tiene espacio para existir. La vida aquí fluye sin urgencia. Desde los senderos, las cumbres nevadas se recortan contra el cielo con una claridad imponente. La luz cambia con rapidez, pero el ambiente permanece estable, casi inalterable. En invierno, el pueblo se vuelve más contenido. En verano, se abre al verde y al aire limpio. Wengen no invita a quedarse quieto ni a correr. Invita a respirar, antes de que el viaje descienda nuevamente hacia un paisaje mediterráneo. Ecce Francia. Ese se eleva sobre el Mediterráneo como un conjunto de piedra que observa el mar desde lo alto. El acceso es estrecho, casi ceremonial, obligando a avanzar paso a paso entre muros antiguos. Desde cualquier punto, el horizonte azul se despliega amplio y luminoso, contrastando con la solidez de la roca. Las calles serpenteantes conducen entre jardines, arcos y miradores donde el tiempo parece diluirse. Capturado en documental en 4K, ese se siente más como una pausa que como un destino. El pueblo conserva una atmósfera silenciosa, marcada por la altura y la luz. El sonido del viento se mezcla con el aroma de las plantas mediterráneas, creando una sensación de ligereza. Al caer la tarde, el mar absorbe los tonos del cielo y el entorno se vuelve más íntimo. Ese no busca imponerse con grandeza. Su fuerza está en la perspectiva. Al dejarlo atrás, el viaje continúa con una mirada más abierta y una calma recién adquirida. Roussillon, Francia. Roussillon no se presenta en tonos suaves. El pueblo emerge cubierto de ocres profundos, rojos y naranjas que parecen absorber la luz en lugar de reflejarla.
Caminar por sus calles es atravesar un paisaje mineral, donde el color no decora, domina. Las fachadas y los caminos comparten una misma materia, como si el pueblo hubiera sido tallado directamente del suelo. En documental en 4K, Roussillon se siente más como una experiencia cromática que como una postal. El ritmo aquí es distinto. La luz cambia el color del pueblo a lo largo del día, transformándolo sin mover una sola piedra. No hay prisa por avanzar. El entorno obliga a detenerse, a mirar con atención. Roussillon no habla de grandeza ni de aislamiento, habla de identidad. Al salir de sus calles, el recuerdo no es una forma ni un sonido, sino un tono persistente, uno que prepara la mirada para un paisaje más austero. Monsanto, Portugal. Monsanto no se apoya sobre la montaña, vive dentro de ella. Las casas se incrustan entre enormes bloques de granito, adaptándose a un terreno que nunca fue pensado para ser cómodo. Aquí, la arquitectura no suaviza el paisaje, negocia con él. Puertas, muros y escaleras parecen soluciones improvisadas frente a una fuerza antigua. Observado en documental en 4K, Monsanto transmite una sensación de resistencia silenciosa, más que de belleza convencional. El silencio en Monsanto es pesado, denso, casi físico. Desde lo alto, el horizonte se abre sin obstáculos, recordando lo aislado del lugar. No hay ornamentos innecesarios ni gestos decorativos. Todo responde a la necesidad. Caminar entre las rocas produce una sensación clara. Este pueblo no fue construido para ser admirado, sino para sobrevivir. Al marcharse, queda una impresión seca, honesta, que conduce naturalmente hacia un lugar donde el vacío es aún más protagonista.
Civita di Bagnoregio, Italia. Civita di Bagnoregio se eleva sobre una colina estrecha, conectada al mundo moderno por un único puente peatonal. Desde la distancia, el pueblo parece suspendido entre el cielo y el valle, rodeado por un paisaje que cambia lentamente con la luz. Las casas de piedra, compactas y silenciosas, se agrupan como si buscaran protección mutua frente al viento. Caminar hacia Civita es una experiencia gradual. Cada paso separa al visitante del presente inmediato. Observada en documental en 4K, la llegada no es un impacto visual, sino una transición emocional. Una vez dentro, el tiempo adopta otra densidad. Las calles son breves, los sonidos suaves y la vista se abre hacia horizontes amplios y tranquilos. La erosión del terreno recuerda que este lugar siempre ha vivido en equilibrio con la fragilidad. Civita no se defiende del paso del tiempo, lo acepta. Al marcharse, queda una sensación clara de haber visitado un lugar que no lucha por permanecer, simplemente permanece mientras puede. Vibury, Reino Unido. Vibury se extiende a lo largo de un pequeño río, donde el agua clara refleja casas de piedra y vegetación suave. El conjunto es armónico, casi contenido, como si nada estuviera fuera de escala. Los prados y senderos invitan a caminar sin rumbo fijo, dejando que la mirada se detenga en detalles simples, una ventana, un muro, el movimiento lento del agua. La luz aquí es suave, difusa y envuelve el paisaje con una calma constante. En documental en 4K, Vibury transmite una serenidad que no depende del silencio absoluto, sino del equilibrio. La vida en el pueblo parece organizada alrededor de lo cotidiano. No hay gestos grandiosos ni contrastes abruptos. Las estaciones modifican el color del entorno, pero no su carácter. En primavera, el verde domina.
En otoño, los tonos se vuelven más apagados y cálidos. Viburi no busca sorprender. Su fuerza está en la continuidad. En la sensación de que el tiempo avanza sin romper nada, antes de que el viaje tome un rumbo más luminoso. Portofino, Italia. Portofino se asienta alrededor de una pequeña bahía, donde el mar adopta tonos profundos y cambiantes. Las casas de colores suaves se alinean siguiendo la curva natural del puerto, reflejándose en el agua con movimientos leves. El entorno es luminoso, abierto, marcado por el contraste entre la vegetación y la roca. El sonido del agua y el balanceo de las embarcaciones definen el ritmo del lugar. En documental en 4K, Portofino se percibe como una escena en constante equilibrio entre tierra y mar. La vida aquí transcurre al aire libre, adaptada a la luz y al clima. Los senderos que ascienden desde el puerto ofrecen vistas amplias, donde el horizonte domina la mirada. Al atardecer, los colores se suavizan y el pueblo adquiere una calma distinta, más íntima. Portofino no se impone por tamaño ni por dramatismo. Su encanto reside en la claridad del momento. Al dejar la costa atrás, el viaje continúa con una sensación más ligera, como si el mar hubiera abierto el camino. Sintra, Portugal. Sintra se despliega entre colinas cubiertas de vegetación densa, donde la arquitectura aparece y desaparece entre la niebla. Los caminos serpentean suavemente, guiando hacia palacios y jardines que parecen surgir del paisaje en lugar de imponerse sobre él. La humedad del aire intensifica los colores y suaviza los contornos, creando una atmósfera envolvente. Desde los miradores, el entorno se percibe amplio y misterioso a la vez.
Vista en documental en 4K, Sintra no se muestra como un conjunto de monumentos, sino como una experiencia sensorial continua. El ritmo aquí es introspectivo. La luz cambia con rapidez y transforma cada espacio en algo distinto según la hora. Las paredes cubiertas de musgo, las escaleras ocultas y los claros del bosque invitan a avanzar despacio. Sintra no se revela de una sola vez. Se insinúa. Al abandonar sus colinas, queda la impresión de haber recorrido un lugar que estimula la imaginación, preparando el ánimo para un escenario más abierto y marítimo.